Muy buenos días. Vamos a continuar con las exposiciones de los alumnos de la maestría en ciberdelincuencia de la Universidad Internacional de La Rioja. En esta ocasión tenemos a la abogada María Alexandra Arizaga. Ella se encuentra en Ecuador, está haciendo sus prácticas con nosotros. Es la tercera y última parte de su investigación, la que nos va a exponer como parte de las conclusiones. Ella nos está apoyando con el tema del estándar ISO 8583, correspondiente a mensajes originados por tarjetas de transacciones financieras. Entonces, para concluir el tema, pues nos va a hablar de un caso práctico y de conclusiones acerca del tema. Adelante, abogada, por favor, si puede presentarse y continuar con el tema, por favor. Bueno, buenos días con todos. Buenos días, Jonathan. Muchísimas gracias por esta introducción. Bueno, a lo largo de esta investigación hemos desarrollado un análisis integral sobre el estándar ISO 8583, cuáles fueron sus vulnerabilidades y los riesgos asociados a los sistemas de pagos electrónicos y el impacto creciente de la ciberdelincuencia financiera dentro del ecosistema digital contemporáneo. En mi primera entrega o exposición abordamos el marco contextual del estándar ISO 8583, comprendiendo su funcionamiento como un lenguaje universal de intercambio de mensajes financieros entre adquirientes, emisores, redes de pago, switches financieros, terminales POS y procesadores transaccionales. Asimismo, analizamos una estructura técnica basada en MTI, bitmaps y el data element. Posteriormente, en una segunda exposición, profundizamos las principales vulnerabilidades de seguridad asociadas a este estándar, identificando riesgos como la interceptación de mensajes, los replay attacks, los ataques man in the middle, la exposición del PAM, el malware financiero, las APIs vulnerables, los sistemas legacy, y la automatización del fraude mediante inteligencia artificial. Y también estudiamos los principales mecanismos de mitigación, como por ejemplo la criptografía avanzada, Zero Trust, tokenización, monitoreo continuo, inteligencia artificial defensiva, segmentación de redes, HSM, gobernanza de la ciberdelincuencia. Sin embargo, el aspecto más importante de esta investigación surgió cuando todos estos conocimientos pudieron ser aplicados en un caso práctico y real relacionado con la ciberdelincuencia financiera, un caso práctico que se está investigando en el Ecuador, en el que tengo la oportunidad de ser la abogada de la defensa de la víctima. Y fue precisamente gracias a este caso que esta investigación para mí dejó de ser únicamente académica y pasó a convertirse en una verdadera herramienta en análisis jurídico, técnico y criminológico aplicable en un caso concreto. El caso se está investigando es real y que está todavía en trámite. Y para hacerles un poco un contexto del caso, los hechos ocurrieron con una víctima, una persona adulta mayor, quien recibió inicialmente un correo electrónico aparentemente legítimo relacionado con consumos financieros no reconocidos realizados con sus productos bancarios, particularmente con sus tarjetas de crédito. El mensaje simulaba pertenecer a una entidad financiera formal y presentaba múltiples características orientadas a generar confianza y sensación de legitimidad, incluyendo una estructura visual similar a las comunicaciones bancarias reales, un mensaje técnico financiero, alertas de seguridad, referencias a movimientos sospechosos, mensajes de urgencia y números telefónicos destinados a una supuesta asistencia inmediata.
El objetivo principal del mensaje era inducir a la víctima en un estado de preocupación y por ahí presión psicológica respecto de posibles consumos fraudulentos, provocando que actuara inmediatamente bajo el temor de sufrir posibles afectaciones económicas mayores. Cuando mi cliente se comunicó al número telefónico proporcionado, fue atendido por personas que aparentaban pertenecer a una institución financiera. Uno de los aspectos más relevantes del caso para mí fue el alto nivel de sofisticación del esquema de ingeniería social utilizado por los atacantes, ya que durante las llamadas telefónicas los ciberdelincuentes utilizaron mecanismos que reproducían con notable precisión protocolos reales de atención bancaria, incluyendo grabaciones automáticas, mensajes pregrabados, supuestas transferencias entre departamentos, protocolos simulados de verificación, un lenguaje técnico especializado y procedimientos similares utilizados en los canales oficiales de la atención financiera. Todo ello generó en la víctima una percepción de autenticidad y sobre todo legitimidad institucional respecto a las personas con las que se encontraba en ese momento interactuando. Adicionalmente, los atacantes poseían información financiera y personal altamente sensible relacionada con la víctima, incluyendo nombres completos, correos electrónicos, números de teléfonos, información parcial y casi completa de las tarjetas de crédito, fechas de inspiración y otros datos reservados. La posesión de esta información le permitió a la víctima incrementar significativamente la credibilidad del engaño, pues durante estas llamadas los atacantes validaban los datos reales de mi cliente, reforzando la apariencia de tratarse efectivamente de personal autorizado de la entidad bancaria. Este aspecto generó una preocupación particularmente relevante dentro de la investigación, puesto que evidenció posibles riesgos relacionados con filtraciones de información financiera, compromiso de las bases de datos, exposición del PAM, manejo inseguro de información sensible o circulación ilícita de credenciales financieras dentro de ecosistemas de ciberdelincuencia. Bajo el argumento de bloquear consumos sospechosos o validar movimientos fraudulentos, los atacantes indicaron a la víctima que recibirían códigos temporales de validación OTP en su número celular y en su correo electrónico, que previamente ya le habían indicado cuáles eran los números y cuál era el correo electrónico. Este número de teléfono y correo electrónico estaba asociado con sus productos financieros. Posteriormente, mediante la manipulación psicológica y obviamente el engaño telefónico, lograron que la víctima proporcione estos códigos durante la llamada. La víctima actuó creyendo que se encontraba siguiendo procedimientos legítimos em, de seguridad bancaria destinados a proteger sus cuentas y evitar estas operaciones fraudulentas. No obstante, los códigos OTP estaban siendo utilizados para en realidad autorizar operaciones electrónicas ejecutadas por terceros. El análisis posterior permitió determinar que las transacciones fraudulentas habían sido realizadas mediante mecanismos digitales vinculados a operaciones Card No Present, registro en plataformas electrónicas e incluso utilización de billeteras digitales. Y como consecuencia de ello, se ejecutaron múltiples consumos y débitos electrónicos no reconocidos, generándose afectaciones económicas de elevada cuantía. Entre una o entre pocas de las transacciones que constan dentro del caso, tenemos dos consumos de aproximadamente $1.800 cada uno en la Lotería Nacional,
o un consumo de $5.525 aproximadamente en Boldco Online. Estas operaciones resultan particularmente relevantes dentro del análisis técnico y criminológico del caso, pues evidencian montos considerables elevados, operaciones incompatibles con el perfil transaccional habitual del cliente, consumos realizados en comercios no frecuentes, nunca frecuentes en realidad, patrones transaccionales atípicos y posibles indicadores de fraude financiero organizado. El volumen y la naturaleza de las operaciones permitían razonablemente considerar que se trataba de transacciones de alto riesgo que debieron activar mecanismos reforzados de monitoreo, análisis conductual y prevención del fraude. Especialmente resulta relevante el hecho de que dichas operaciones habrían sido ejecutadas en canales digitales no utilizados previamente por la víctima, involucrando además registros y validaciones electrónicas atípicas. Desde la perspectiva técnica vinculada al ISO 8583, estas transacciones implicaron el procesamiento de mensajes financieros a través de switches transaccionales, redes adquirientes, emisores, pasarelas de pago y plataformas de autorización electrónica. Y esto me permitió evidenciar como una vulnerabilidad inicial basada en ingeniería social que puede propagarse exitosamente a través de todo el ecosistema financiero digital cuando no existen mecanismos suficientemente robustos de detección temprana, validación contextual, monitoreo continuo, análisis conductual y gestión inteligente del riesgo transaccional. Y el análisis posterior permitió identificar que las operaciones presentaban múltiples indicadores de objetivos de alerta. Entre ellos eran montos inusualmente elevados, consumos incompatibles con el historial financiero del cliente, comercios no habituales, registro en plataformas electrónicas atípicas, posibles operaciones card no present y comportamiento transaccional anómalo. Y pese a ello, las transacciones fueron autorizadas y fueron procesadas exitosamente dentro del ecosistema financiero digital. Las operaciones fraudulentas atravesaron íntegramente el ecosistema financiero basado en el ISO 8583, involucrando terminales digitales, pasarelas de pago, switches financieros, redes adquirientes y plataformas de autorización transaccional. Ello provocó que inicie una actuación jurídica que se centró en una esfera penal, presentándose la denuncia ante Fiscalía General del Estado por el delito de apropiación fraudulenta por medios electrónicos. Yo soy una abogada en libre ejercicio que me dedico a materia penal y lo que busqué, o lo que busco todavía, porque el caso no se cierra, en esta actuación es identificar a los responsables materiales e intelectuales, determinar el mecanismo técnico del fraude, establecer la trazabilidad de las operaciones, identificar los beneficios finales, rastrear cuentas receptoras, analizar direcciones IP y registros digitales, determinar posibles estructuras organizadas de ciberdelincuencia y verificar eventuales filtraciones de información financiera. Pero la investigación penal me permitió evidenciar que los ciberdelincuentes actuaron utilizando mecanismos sofisticados de ingeniería social avanzada, suplantación institucional, manipulación psicológica y aprovechamiento de las vulnerabilidades humanas y tecnológicas. Durante el proceso investigativo en este proceso investigativo que me encuentro realizando ahora, me surgió una preocupación adicional relacionada a la forma en que los delincuentes obtuvieron la información financiera altamente sensible del cliente, circunstancia que me abrió muchas interrogantes respecto a la seguridad de los ecosistemas financieros, la protección de las bases de datos,
la gestión institucional de información sensible y las posibles fallas de seguridad dentro del entorno financiero nacional. Sin embargo, conforme avance el análisis técnico y jurídico del caso y esta investigación me permitió comprender que el problema no se agota únicamente en la conducta criminal externa, sino que el estudio académico que he realizado sobre el ISO 8583, la ciberseguridad y los sistemas antifraude me permitieron identificar una segunda dimensión del problema, la posible responsabilidad institucional derivada en la insuficiente prevención y detección del fraude. Y fue precisamente ahí en donde la investigación dejó de limitarse exclusivamente a la persecución penal de los ciberdelincuentes y comenzamos a cuestionar también la diligencia de la entidad financiera, la efectividad de sus controles de riesgo, la suficiencia de los sistemas antifraude, el cumplimiento de las obligaciones legales de protección al usuario financiero y la capacidad institucional de detección temprana. Esto permitió comprender que la seguridad financiera moderna no depende únicamente de perseguir a los ciberdelincuentes en mi área, en lo que yo me dedico en materia penal, sino también evaluar si las instituciones financieras implementaron medidas razonables y suficientes de protección. Como consecuencia de este análisis, además de la investigación penal en fiscalía, inició un proceso administrativo orientado a determinar la responsabilidad institucional de la entidad financiera y la eventual vulneración a los derechos de consumidor financiero. Dentro de este procedimiento administrativo ante la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, se cuestionó la respuesta emitida por la entidad bancaria, particularmente porque pretendía deslindar completamente su responsabilidad, argumentando que las operaciones fueron validadas a través de mensaje OTP y sistemas de autentificación reforzada. No obstante de aquello, desde la perspectiva técnico-jurídica desarrollada en esta investigación, esta respuesta resultó insuficiente por varias razones. En primer lugar, porque los mecanismos OTP y los sistemas 3D Secure constituyen únicamente herramientas de autenticación, mas no prueba absoluta de consentimiento válido. Precisamente uno de los principales hallazgos de esta investigación fue comprender que dichos mecanismos pueden ser vulnerados mediante ingeniería social, suplantación institucional y manipulación psicológica, tal como ocurrió en el presente caso. Adicionalmente, la propia respuesta institucional reconocía que las operaciones fueron ejecutadas mediante el registro de la tarjeta en una billetera electrónica, lo cual constituía un evento transaccional atípico que debió activar alertas automáticas de riesgo. Dentro del reclamo administrativo se sostuvo que además que la entidad financiera tenía las obligaciones derivadas del Código Orgánico Monetario y Financiero, particularmente relacionadas con la verificación y autorización válida, prevención del fraude, protección del usuario financiero, gestión de riesgos tecnológicos, detección de operaciones sospechosas y restitución de cargos no autorizados, se argumentó que no existía una autorización libre e informada al cliente, sino una autorización obtenida mediante engaño o manipulación fraudulenta. Y asimismo se cuestionó la ausencia de mecanismos eficaces de detección en tiempo real, pese a existir múltiples indicadores de riesgo transaccional. Otro elemento particularmente importante dentro del reclamo administrativo fue la condición de vulnerabilidad de la víctima como persona adulta mayor. Desde la perspectiva de protección al consumidor financiero, esta circunstancia imponía estándares reforzados de diligencia institucional. Sin embargo, la respuesta del banco se limitó a una interpretación estrictamente formal basada en la validación OTP sin considerar el contexto del engaño, la manipulación psicológica, la suplantación institucional, la vulnerabilidad del usuario ni el carácter atípico de las operaciones. Y esta investigación me permitió sostener un análisis integral de ciberseguridad financiera que no puede limitarse
únicamente o exclusivamente a verificar si existió o no el ingreso correcto de credenciales o códigos temporales, sino también se debe analizar también el contexto de la operación, el comportamiento de la transacción, los indicadores de riesgo, la coherencia con el perfil del cliente y los mecanismos institucionales de prevención. Pero dentro del procedimiento administrativo incorporé además un elemento comparativo relevante con la actuación del Banco de Loja y voy a dar el nombre porque realmente es un banco pequeñito de una provincia relativamente pequeña del Ecuador que actuó como debía haber actuado. El Banco de Loja, mi cliente tenía tarjetas y cuentas en el Banco de Loja y estas mismas trataron de ser vulneradas. Pero frente a estos hechos que intentaron los ciberdelincuentes hacerlos, el Banco de Loja sí logró identificar operaciones sospechosas, activar alertas de riesgo, bloquear movimientos inusuales y evitar la materialización del fraude. Esta actuación me permitió demostrar de que realmente sí existen mecanismos efectivos de protección cuando las instituciones financieras implementan adecuadamente monitores antifraude, análisis conductual, machine learning defensivo, monitoreo continuo y gestión inteligente del riesgo transaccional. Por ello, la investigación me permitió sostener que el problema no radica únicamente en la sofisticación que tengan los ciberdelincuentes, porque eso va a seguir creciendo a lo largo de, con la rapidez que crece la era digital a lo largo de los días, sino también la capacidad institucional de detección y una respuesta oportuna. En el caso del Banco de Loja, el banco lo primero que hizo fue bloquear los movimientos inusuales, alertar al cliente mediante correos electrónicos y una llamada de autorización. Y cuando el cliente indicó que desconocía cuáles eran estos, es- estos estas operaciones que le estaban pidiendo autenticación, él dijo que desconocía, automáticamente se bloquearon y el Banco de Loja no permitió que se efectivicen estas transacciones. La, entonces, esta investigación adquirió una relevancia particularmente significativa para mí porque trascendió el ámbito puramente teórico y se integró directamente en el caso real de ciberdelincuencia financiera que estoy manejando al presente momento y que todavía no ha tenido una resolución final, tanto en la Fiscalía General del Estado como en la Superintendencia de Bancos, pero me ha permitido aplicar conocimientos técnicos sobre las actuaciones concretas en ambas sedes, tanto administrativa como penal. A diferencia de investigaciones meramente descriptivas que he visto de ciberseguridad o de sistemas de pagos electrónicos, este estudio me permitió comprender cómo los estándares tecnológicos, especialmente el ISO 8583, tienen consecuencias jurídicas directas dentro de protección del usuario financiero y la determinación de responsabilidades institucionales. Uno de los principales aportes académicos de esta investigación fue para mí demostrar que los fraudes financieros modernos ya no pueden o ya no deben analizarse únicamente de la perspectiva informática tradicional. Actualmente los ataques financieros digitales combinan simultáneamente vulnerabilidades tecnológicas, vuelvo y repito, ingeniería social, manipulación psicológica, automatización, exposición masiva de datos, debilidades institucionales en gestión de riesgo y por ello la investigación ha permitido desarrollar un enfoque interdisciplinario que integró el derecho, la criminología, la ciberseguridad, el análisis forense digital, la tecnología financiera, la protección de datos, la gestión de riesgos tecnológicos. Desde la perspectiva académica, el estudio me ha permitido comprender técnicamente cómo funciona el ecosistema transaccional basado en el ISO 8583, porque me ha permitido entender cómo funciona la estructura de los mensajes financieros,
los MTIs, los bitmaps, los data elements, los mecanismos de autorización, los procesos de validación y la interacción entre adquirientes, emisores y redes de pago. Sin embargo, el mayor aporte académico surgió al identificar que muchos de los riesgos estudiados teóricamente efectivamente se materializan en escenarios reales y particularmente cuando confluyen exposición de datos sensibles, fraude, fraude card no present, que es lo que pasó con mi cliente, tokenización vulnerable, fallas de monitoreo y ausencia de análisis contextual de riesgo. Esto ha hecho que comprendamos que los mecanismos tradicionales de autenticación financiera como los OTPs o los sistemas 3D Security no constituyen necesariamente garantías de absolutas de seguridad, especialmente frente a esquemas sofisticados de ingeniería social. Y este hallazgo resultó particularmente importante desde la perspectiva jurídica, pues permitió cuestionar la idea tradicional de que la simple validación técnica equivale automáticamente a un consentimiento legítimo del usuario. En términos profesionales, la investigación tuvo una aplicación práctica inmediata dentro de actuaciones reales como en Fiscalía General del Estado para pedir varios tipos de diligencias tecnológicas para poder determinar el tipo de mensaje, etcétera. Y ahora a una área en la que yo nunca había ni siquiera planificado intervenir con mi cliente, que es en la Superintendencia de Bancos, para tratar de evidenciar la posible responsabilidad de las instituciones financieras. En la esfera penal, me ayudó a estructurar una comprensión técnica del fraude, facilitando la identificación del mecanismo delictivo, el análisis de la ingeniería social empleada, la comprensión del flujo transaccional y la identificación de posibles vulnerabilidades de seguridad y, sobre todo, la construcción de una teoría del caso técnicamente fundamentada. Pero asimismo me permitió comprender que la ciberdelincuencia financiera no opera únicamente mediante ataques tecnológicos directos, sino utilizando estructuras complejas de manipulación psicológica y explotación de habilidades humanas dentro de ecosistemas digitales altamente automatizados. Desde la perspectiva administrativa y regulatoria, esta investigación me permitió ingresar en esa esfera, desarrollar argumentos técnicos y jurídicos orientados a cuestionar la suficiencia de mecanismos institucionales de prevención de fraude. Y gracias a todo el análisis me ha sido posible identificar cuáles han sido las posibles falencias relacionadas con los motores antifraude, análisis conductual, detección de operaciones atípicas, el monitoreo continuo y la validación contextual y gestión de riesgos transaccionales. Esto me ha permitido transformar el enfoque que le di al caso. Inicialmente, la investigación se encontraba centrada o cerrada únicamente en perseguir penalmente al ciberdelincuente del posible fraude. No obstante, conforme avanzó el análisis académico, surgió la reflexión mucho más profunda sobre la responsabilidad institucional de las entidades financieras dentro del ecosistema digital contemporáneo. Y es por ello que me han permitido comprender que las instituciones financieras no solo cumplen funciones operativas o de procesamiento transaccional, sino que tienen obligaciones activas de prevención, protección al consumidor, gestión de riesgos, seguridad tecnológica, monitoreo de operaciones sospechosas y sobre todo la protección de los datos financieros. En consecuencia, esta investigación me ha permitido construir una visión más integral de la seguridad financiera, entendiendo que la protección del usuario no depende exclusivamente de la conducta individual del cliente, sino de la diligencia institucional y de la capacidad de respuesta de los sistemas financieros frente a eventos de riesgo. Otro aporte profesional importante fue comprender el valor probatorio y analítico de los registros transaccionales tecnológicos de investigaciones de ciberdelincuencia financiera, porque he podido solicitar para poder probar mi teoría del caso, primero en Fiscalía General del Estado,
cómo se deben identificar los mensajes ISO 8583 y qué contienen esta información relacionada con el origen de la transacción, la tipología de la operación, los canales utilizados, los códigos de autorización, los datos de comercio y el comportamiento transaccional. Y nos ha permitido observar, junto con Fiscalía General del Estado, cómo la ciberdelincuencia financiera moderna ahora se encuentra caracterizada por una alta especialización, con estructuras organizadas, con automatización, con uso intensivo de datos y aprovechamiento de vulnerabilidades tanto humanas como tecnológicas. La evolución de la ciberdelincuencia digital obliga también a evolucionar los modelos tradicionales de investigación jurídica y protección institucional. Finalmente, esta investigación adquirió relevancia profesional para mí y particularmente para las personas que se encuentran dentro de esta investigación, incluyendo a Fiscalía General del Estado, porque nos ha permitido convertir conocimientos académicos especializados en herramientas prácticas aplicables a este caso real, demostrando que el estudio de la ciberseguridad financiera no solo constituye únicamente un ejercicio teórico, sino una necesidad fundamental dentro de la protección jurídica y tecnológica del sistema financiero moderno. En conclusión, la investigación evidenció que el análisis contemporáneo de la ciberdelincuencia financiera exige necesariamente profesionales capaces de integrar conocimientos tanto en derecho, en tecnología, en criminología, en seguridad informática, en riesgos financieros y en regulación institucional. Porque en la actualidad la defensa efectiva del usuario financiero requiere comprender simultáneamente tanto el lenguaje jurídico como el funcionamiento técnico del ecosistema digital de los pagos electrónicos. En, en definitiva, el caso todavía sigue abierto. Espero tener ya una respuesta del aparataje estatal frente a las evidencias que se han aportado durante la investigación y sobre los reclamos administrativos ante las autoridades ante las autoridades financieras, quienes nos encontramos pendientes de una audiencia con la entidad financiera, pendiente de que se evacúe la audiencia y veamos la resolución que obtengamos. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, abogada, por compartirnos esta información acerca del caso. Muy interesante cómo es que esta investigación académica, como ya lo comentaba, ha permitido generar conocimientos y aportaciones para un caso práctico, porque como lo hemos venido comentando, es un estándar, pues sí, muy técnico, pero nos da una visión bastante amplia de todo lo que implica una arquitectura de seguridad bancaria, es financiera en términos generales. Y también nos permite visualizar la serie de controles y responsabilidades con las que una institución de estas características pues tendría que cumplir. Porque al final, ante cualquier o este tipo de fraudes, principalmente de phishing, pues el banco se va a respaldar diciendo que es información que el cliente proporcionó. El punto está en, como ya lo comentaba, hay controles de autenticación en el cual un supuesto empleado del banco valida. Entonces, ¿cómo es que estas personas fraudulentas obtienen esa información, siendo que pues es confidencial? Y regularmente en ese tipo de casos, aunque es difícil de comprobar, que de hecho se ha comprobado en algunos casos, hay complicidad al interior del banco para poder obtener esa información, porque como lo hemos visto, las arquitecturas son bastante complejas, entonces no es tan fácil poder acceder a ese tipo de información, si no es con alguien que conozca estos mecanismos y regularmente al interior de las instituciones financieras. Entonces, en efecto, hay una responsabilidad también por parte del banco. Si bien la primera línea de investigación apunta a encontrar a las personas que materializan el fraude directamente,
pues es complicado porque sabemos que es a distancia, que es en el anonimato, entonces ahí complica justamente poder seguir por esa línea. Sin embargo, hay una responsabilidad del banco, como ya lo comentábamos, para poder detener estos factores. Y más aún cuando nos comentaba que hay otro banco, incluso más pequeño, que lo pudo detectar, que lo pudo detener. Entonces, eso comprueba que efectivamente es posible. Ahora, también sabemos que los bancos invierten en tecnologías para, pues, hacer estudios de mercado, por ejemplo, ¿no? Entonces analizan nuestros movimientos, nos identifican para ofrecernos una serie de productos, una serie de financiamientos, mismos que pues deberían estar aplicando justamente para atender la seguridad de este tipo de movimientos y transacciones. Ujú. Bien, pues muy interesante el caso, cómo lo ha planteado, cómo es que esta investigación le ha sido de utilidad para poderla reforzar. Pues bueno, no me queda más que felicitarla por su desempeño y por su aportación aquí en Círculo Estratega. Pues muchas Muchísimas gracias, gracias Omar, a por este usted por la gusto. oportunidad que nos ha dado, para mí ha sido una oportunidad muy enriquecedora, como dije en mi exposición, porque me hizo ver algo que no estaba viendo. Me hizo encontrar una línea de actuación diferente a la que usualmente estaba haciendo. Inicialmente siempre fue penal buscar al ciberdelincuente, pero gracias a ustedes me hicieron comprender de que por ahí puede haber una segunda vía y que por ahí pueden haber más responsables y que podamos complementar esto con la investigación. Ha sido increíble y que de hecho la práctica me está dando un buen resultado y de hecho me han indicado en la Superintendencia de Bancos que casi nadie, si no es nadie, ha presentado un reclamo administrativo como lo hemos hecho nosotros, cuestionando la actuación del banco en vez de ir por la línea tradicional que es solo la penal. Correcto. Pues está muy bien, está perfecto, porque la delincuencia no se detiene, ya lo había comentado, va a seguir evolucionando conforme la tecnología lo vaya haciendo. Entonces nosotros tenemos que estar preparados precisamente para poder contrarrestar esos ataques y también ya lo comentaba, trabajar de una manera pues más interdisciplinaria, tanto las partes jurídicas, criminalística, como nosotros que nos encontramos más enfocados hacia el área tecnológica tenemos que coordinarnos, hacer un buen engranaje para precisamente poder contrarrestar todos estos ataques. Pues muchas gracias, abogada. No me queda más que nuevamente agradecerle su participación y bueno, con esto cerraríamos el tema. Si no hay nada Muchísimas más que gracias. agregar, cerramos. Adelante, dígame. Muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto. Pues que estén muy bien. Hasta luego. Cierro la grabación. Gracias.